Apendicitis es la inflamación del apéndice vermiforme. Es la urgencia quirúrgica abdominal más frecuente, constituye alrededor del 60% de los casos y entre el 5 y 15% de las personas padecen este signo en algún momento de su vida, con mayor incidencia siendo en la segunda y tercera década de la vida. No existe diferencia entre ambos sexos. Hay complicaciones en el 10% y en el 40% de las apendicitis perforadas, con mayor incidencia siendo la infección de la herida operatoria. El apéndice vermiforme es derivado del intestino medio junto con el colon ascendente, la mitad del colon transverso y el ciego. Todas estas estructuras a su vez irrigadas parasimpáticamente por los ganglios mesentéricos superior y simpáticamente por el nervio vago. Es visible en la octava semana de gestación y los primeros acúmulos de tejido linfático se desarrollan en la semana 14 y 15 de gestación. El apéndice es de forma tubular ciega, está unido al ciego y se encuentra entre el intestino grueso y el intestino delgado. Se localiza en la fosa ilíaca derecha. Mide alrededor de 8 a 10 centímetros de longitud, aunque puede oscilar entre los 2 y los 20 centímetros. El apéndice más grande que se ha extirpado ha sido el de un hombre pakistaní el 23 de junio de 2000, el 11 de junio de 2003, que midió 23,5 centímetros. El apéndice posee un pequeño mesenterio donde se encuentra la arteria y la vena pendicular en su borde libre. En este mesenterio no aparecen las arcadas típicas de la irrigación intestinal, por lo que se dice que esta arteria es terminal. En la base del apéndice también recibe irrigación de las arterias cólica anterior y posterior. La función del apéndice es la de refugiar aquellas bacterias saludables y de regular la flora intestinal, la fisiopatología. La fase inicial se caracteriza por la obstrucción del lumen linfático causada por hiperplasia linfoide, fecalitos, tumores o cuerpos extraños. Esto favorece la secreción de moco y la proliferación bacteriana, causando distensión lumbar y aumenta la presión intraluminal. Posteriormente se obstruye el flujo linfático y venoso, causando una mayor proliferación de bacterias, desencadenando la producción de edema. En este momento encontramos un apéndice edematoso e isquémico, con una respuesta inflamatoria. Esta isquemia a la que se somete el apéndice causa necrosis en la pared con translocación bacteriana, generándose la apendicitis gangrenosa, que puede derivar en una peritonitis local y, en el peor de los casos, una peritonitis sistémica. Otras teorías han sido descritas como el compromiso del suministro vascular extrapendicular con ulceración de la mucosa causada por infección viral por las bacterias Escherichia coli y las bacterias pertenecientes al grupo Bacteroides fragilis. Posteriormente, la colonización bacteriana, junto con una dieta pobre en fibra y el entencimiento del tránsito intestinal y retención fecal en el apéndice. En la anatomía patológica se distinguen 4 estadios evolutivos y estos son la anatomía catarral o mucosa. Esta se caracteriza por la aparición de hiperemia, edema y erosiones en la mucosa junto con un infiltrado inflamatorio en la submucosa. La apendicitis fibrinosa. Esta presión intraluminal al que se somete el apéndice causa una isquemia, generando una proliferación bacteriana en todas las capas. Se observan ulceraciones en la mucosa y un infiltrado inflamatorio en la submucosa y muscular, junto con una capa serosiperémica recubierta con un exudado fibrinoso. La apendicitis gangrenosa. El exudado de la luz se vuelve purulento y puede desencadenar a que se formen microabscesos en el espesor de la pared. La apendicitis perforada. Aparecen zonas de necrosis que pueden perforar y contaminar la cavidad abdominal. Si esto ocurre, existen distintas posibilidades evolutivas, como lo sería la peritonitis aguda difusa y la peritonitis circunscrita. El cuadro clínico. El síntoma más importante es la aparición de dolor de tipo visceral mal localizado en epimesogastro, que 4 a 6 horas más tarde se localiza en la fosa ilíaca derecha. Aquí aparece somático y se agrava con los movimientos y con la presión abdominal. Luego aparecen síntomas de anorexia, náuseas o vómitos, fiebre, que se altera 4 o 6 horas más tarde hasta 38 grados centígrados, escalofrío y pérdida del apetito. El diagnóstico. En la exploración abdominal destaca dolor a la palpación, sobre todo en el punto de McBurney. La secuencia de Murphy. Es un cuadro clínico que se caracteriza por la aparición cronológica y ordenada del dolor, con comienzo en epigastro-mesogastro, que luego se traslada a la fosa ilíaca derecha. Luego aparecen síntomas de náusea, anorexia o vómito y fiebre hasta 38 grados centígrados. En la apendicitis destacan unas triadas que son útiles para el diagnóstico, como tenemos la triada de Murphy, que consta de dolor abdominal, náuseas o vómitos y fiebre, y la triada de Tulifo, que consta de hiperestesia cutánea en fosa ilíaca derecha, defensa muscular en fosa ilíaca derecha y dolor provocado en fosa ilíaca derecha.
Los signos clínicos de la apendicitis. En esto tenemos unas maniobras que se le realizan al paciente para tener un diagnóstico más acertado, como sería la maniobra del psoas ilíaco, que consta de que el paciente se pone en decúbito supino mientras que la pierna se le extiende hacia la espalda. Si presenta un dolor es positivo en las apendicitis retrosecales. El signo del obturador es parecido a la maniobra del psoas ilíaco. El paciente en decúbito supino se extiende hacia adentro la pierna. Si causa un dolor pélvico, es positivo en las apendicitis pélvicas. Como también tenemos el signo de Dunbar, el signo de Brittain, otros signos también como los tenemos el signo de Dunphy, que es dolor en la fosa ilíaca derecha al toser, el signo de el signo del Kahn, el signo de Lenander, entre otros. La escala de Alvarado es una escala de puntuación que se realiza a las manifestaciones clínicas específicas en la apendicitis. Consta de 10 puntos, como lo podemos ver aquí. Se dice que el nivel de riesgo bajo es de 0 a 4 puntos, el nivel de riesgo intermedio es de 5 a 7 puntos, el nivel de riesgo elevado es de 8 a 10 puntos. El diagnóstico diferencial. La apendicitis es imposible de diferenciar de otras patologías que cursan con dolor abdominal agudo, como sería la diverticulitis de Meckel, la torsión de Piplón, algunas enfermedades urológicas y enfermedades ginecológicas. Los cuadros clínicos especiales mayormente aparecen en ancianos, mujeres embarazadas y en niños. Las pruebas complementarias: datos de laboratorio, radiografía de tórax, radiografía de abdomen, ecografía ITC y laparoscopio. El tratamiento. El tratamiento debe ser quirúrgico y urgente en todos los casos para realizar la apendicectomía. En la peritonitis aguda difusa se realiza un lavado de la cavidad abdominal para evitar abscesos residuales. En el apéndice normal, luego de realizar la apendicectomía, el cirujano debe explorar el ilion terminal, el ciego, entre otros. Cuando existe exudado purulento, debemos asegurarnos de que no se debe a una perforación gastroduodenal. La administración de antibióticos se recomienda en todos los casos con metronidazol. Si se recomienda por más de 24 horas, quiere decir que la apendicitis es complicada, como sería la peritonitis en cualquier caso, la gangrenosa y la perforada. Debemos tener en cuenta que este paciente debemos tenerlo en observación para ver que los signos inflamatorios como fiebre y los neutrófilos y la leucocitosis está elevada. Si estos signos persisten por más de 7 días, hay que reevaluar el foco infeccioso. Algunos tratamientos que se usan algunos antibióticos que se usan para tratar esto son el trimetoprima, sulfametoxazol, ciprofloxacina, entre otros. Gracias.